Uy, no sé por qué acá me parece que Marta está tratando de conectarse, pero bueno. ¿Cómo van con el profe de Derecho? Con él ya me imagino que ya vieron los derechos fundamentales del trabajo, ¿cierto? Sí, profe, ya Sí, terminamos. señor. Ayer terminamos. Listo. Nosotros ya terminamos también nuestra segunda parte, que es la fase 2 de planeación. Vamos a arrancar con la fase 3 de ejecución. En estos días van a ver que modifique el cronograma que había subido inicialmente, colocando ya actividades que se han presentado y dando por terminada la fase 2 de planeación. ¿Listo, mis queridos aprendices? Y vamos a arrancar nosotros ahora con la fase 3, que es la fase de ejecución. Y dentro de la fase de ejecución vamos a ver cómo se llama registro de compras y ventas. Había invitado hoy al profe Hugo, que es el profesor que los va a acompañar a ustedes en la etapa productiva, pero por temas de calendario se nos cruzó el acompañamiento con él. Entonces espero que para la próxima sesión que tengamos nos pueda acompañar para que les aclare algunas dudas e inquietudes que ustedes tienen con respecto al tema de la etapa productiva, que arranca el 19 de diciembre, si mal no estoy. ¿Listo? Profe, Hola. una pregunta. Nos dice que ya terminamos la fase 2, pero como tal no hemos hecho ninguna actividad con usted. No sé si de pronto hay que hacer o algo. Y más adelante vamos a hacer, ahorita los tienen a ustedes atareados con las diferentes áreas. Entonces estoy esperando que ustedes se desocupen porque igual el trabajo me lo terminaron de entregar. Profe, ya ahorita, ya pues digamos, ya estamos, pues yo en lo personal ya estoy al día y como ya digamos la profe de SST la terminamos la semana pasada, el de Derecho ya la terminamos esa semana, pues no se sabe si de pronto nos pongan algún otro instructor y volvemos nuevamente pues como a tarearnos de tareas, entonces pues ahorita estamos como un poquito más libres Fin de porque... semana y tenemos actividad y entonces el martes que vamos a tener clase, martes, hoy me toca publicar hoy, listo, entonces ahorita tenemos la clase y les publico para que nos podamos ver el martes y entonces el martes les cuento si les dejo alguna actividad para que la puedan desarrollar en esa semana, aprovechando que no tienen actividades de otras clases, ¿listo? Por otro lado, Paola me preguntaba que qué había pasado con lo de SIGO. Lo de SIGO estamos ahí esperando que habiliten los códigos y las claves. No se preocupen que vamos a tener el tiempo para trabajarlo. Como son tantos aprendices y tantos instructores los que estamos pasando la solicitud de contraseña, pues está un poquito lento, pero ahí vamos. Cuéntame, Auraligia. Profe, es que yo tengo dificultad los martes de conectar. ¿Qué posibilidad hay que sea miércoles, jueves, viernes, bueno, o lunes? Realmente para mí es muy importante pues asistir a las clases, ¿sí? Y pues ya cuando voy saliendo me puedo conectar en Transmilenio, entonces pues no sé cómo nos pueda colaborar. No sé Pues si bueno, seré la última o van a hay hacer varios. los viernes hasta ahora. No Los hay viernes me parece perfecto, no tengo inconveniente y le agradecería mucho. Dale, y eventualmente cuando no podamos los viernes, lo hacemos el martes, pero pues igual está la grabación para que la puedas ver. ¿Listo, Auraligia? Listo, Trataré de hacerlo señor. para que te puedas conectar. Muchas Bueno, gracias. con muchísimo Bueno. gusto, para eso estamos. Bueno, entonces vamos a compartir mi pantalla y por consiguiente vamos a iniciar con el registro de compras y ventas. Este componente formativo tiene como objetivo afianzar los conocimientos de identificación y registros contables de las operaciones de compra y venta de inventarios. Porque dice que quiere reafianzar ese conocimiento, porque nosotros ya hemos hecho varias actividades donde estamos hablando y haciendo registros de compra y venta de mercancía.
Entonces el objetivo de esto es que nos quede muy... Disculpe, una cosa que no se ve la pantalla, profe. Disculpe. ¿Solamente Cristian no ve la pantalla o ninguno ve la pantalla? No, profe, yo sí la estoy viendo. No, Cristian, entonces Yo también. entonces es inconveniente tu internet, Cristian. Entonces, retomando, es afianzar este conocimiento que ya tenemos, teniendo en cuenta la aplicación de la normativa vigente, que es lo que hemos hecho hasta este momento, tener en cuenta lo que está vigente hoy en día en todo el tema tributario, normativo, frente a la compra y venta de mercancía. Asimismo, permite reconocer y aplicar los sistemas de inventarios. Entonces ahí vamos a ver periódico permanente, primeras en entrar, primeras en salir, promedio, etcétera, etcétera. Sus correspondientes métodos de evaluación, al igual que los instrumentos financieros utilizados en operaciones de compra y venta de inventario, con la respectiva carga impositiva. Cuando hablamos de la carga impositiva, entonces hablamos de impuestos, si hay IVA, retención en la fuente, e ICA, dependiendo del municipio en que estemos, y políticas contables vigentes. Aquí hay alguien que se me quiere conectar a la sala, venga a ver, admitir. ¿Listo? Entonces, ver más. Entonces, la introducción es, en el presente componente podrás conocer los conceptos referentes a los inventarios destinados para la venta. Y pues normalmente el inventario es eso, que es lo que yo tengo destinado para vender. Yo no tengo un inventario para llenarme de activos fijos. Eso no es la intención de una empresa y no es el objeto social de la empresa. Asimismo, le permite aplicar los sistemas de inventarios, sus correspondientes métodos de evaluación, al igual que los instrumentos financieros utilizados en las operaciones de compra y venta de inventarios, con la respectiva tabla impositiva y la normativa y políticas contables vigentes. Nota aclaratoria. Las tablas que se toman como referencia en los ejemplos de cada uno de los temas desarrollados, elaboradas mediante el programa de Excel, son derivados de estos ejercicios. La elaboración es propia del autor del presente componente, por lo tanto, no se enumeran y no se establece un nombre específico. ¿Listo? Entonces, antes de hablar de los registros contables de compra y venta, es importante enfocarse en el tema de los inventarios para la venta, producción o prestación de servicios, toda vez que constituyen la fuente generadora de ingreso para la empresa y por lo tanto requieren un tratamiento especial. Tengan en cuenta o recuerden, mis queridos aprendices, que en el inventario no solamente están los productos terminados, también allí registramos toda la materia prima que nosotros adquirimos para la transformación y posterior terminación de los productos. También habrán empresas que se dediquen solamente a hacer la parte de transformar sin tener un producto terminado como tal. Entonces, dentro de los inventarios, vamos a hablar de las políticas contables que debemos tener en cuenta al momento del manejo de los mismos. Entonces, dentro del manual de políticas contables establecido por la empresa, es de especial importancia el capítulo correspondiente a los inventarios, pues a través de estos se establecen los lineamientos a seguir para la determinación del sistema y método de evaluación de los inventarios y su correspondiente tratamiento en las diferentes operaciones. De igual forma, la política contable de inventarios debe establecer los gastos correspondientes en una venta, donde lo principal corresponde al costo de venta. Y ya sabemos que el costo de venta es el dinero que yo invierto para poder vender ese producto o ese servicio.
pues permite determinar el resultado de la operación. Otros aspectos fundamentales que debe incluirse en la política de inventarios es el establecimiento de los precios de venta, pues la sección 13 de las normas internacionales financieras para pymes del 2009 requiere que se haga una comparación entre los costos de adquisición y los egresos necesarios para poner de venta y el precio de venta neto estimado para determinar los costos de inventario. Además de las compras, ventas de inventario y las devoluciones que de estas se desprenden, también hace parte de las políticas contables los traslados entre bodega y los procesos para el tratamiento de deterioros y bajas de inventario. Aquí cuando me habla de las políticas que debemos tener en cuenta de los traslados entre bodegas, es importante tener en cuenta que yo puedo internamente pasar mis productos de una bodega a otra. Por ejemplo, yo puedo tener una bodega muy grande donde me llega toda la mercancía que estoy importando. Y ya cuando la tengo en el país, si yo tengo sedes en diferentes partes, de esa grande yo voy a sacar para trasladar a cada una de las ciudades donde tengo mi sede. Entonces manejaré bodegas por ciudades, por departamentos o por sectores de la misma ciudad. ¿Hasta ahí me hago entender, mis queridos aprendices, o tenemos dudas? Ahora, tienes la manito alzada, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Ahora, ahora no te entiendo porque parece que tu internet está lento. Se escucha Entonces, no tenebroso. sí, pero es porque está lento, no es por nada más. Listo, entonces, de conformidad con la NIC 8, para el diseño de las políticas contables es importante tener presente, entre otros, los siguientes elementos. Y aquí me hace referencia a 5 elementos importantes a tener en cuenta. La primera es que las NIF se aplican específicamente a una transacción y las políticas contables aplicadas a esa partida se determinan con dicha NIF. En las NIF se establecen políticas contables sobre las IAPS, que son las International Accounting Standard Board, y en español eso es Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, que han llegado a la conclusión de que dan lugar a los estados financieros con información relevante y fiable sobre las transacciones. Y fíjense que durante todo este tiempo que nosotros hemos estado hablando de transacciones y los diferentes rubros que están dentro de los activos, los pasivos, del patrimonio, y ahora que estamos hablando de ingresos a través del inventario, los gastos y los costos, siempre hablamos de la fiabilidad de la información, lo relevante, que sea preciso, que sea conciso, que sea clara la información. Eso es súper primordial al momento de estar teniendo nuestras políticas y de tener nuestra información financiera. Las NIF se acompañan de guías que ayudan a las entidades a aplicar sus requerimientos. En todas las empresas deben haber unas normas internacionales de información financiera establecidas. En ausencia de las NIF, que sea aplicable específicamente a una transacción, la gerencia deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable, a fin de suministrar información que sea, nuevamente hablamos, relevante, fiable, fidedigna, neutral, prudente y que reflejen la esencia económica de las transacciones y no
simplemente su forma legal. Le seguimos haciendo mucho énfasis en la calidad de la información. La gerencia se referirá a la fuente para considerar su aplicabilidad, como los requisitos de temas relacionados y las definiciones, reconocimiento y medición para los elementos de los estados financieros. Por otro lado, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos contemplados en las normas internacionales de contabilidad número 2 para el correspondiente diseño de las políticas contables en los inventarios. Y entonces aquí tenemos la primera que dice, debe ser considerados como activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que mi inventario, lo que tengo para la venta, es importantísimo que lo tenga dentro de los activos, lo tenga reconocido para la venta. Segundo, identificados como elementos del proceso de producción con destino a ser vendidos. ¿Y por qué se habla de producción? Porque recuerden, mis queridos aprendices, que nosotros podemos hacer transformación de materia prima para tener un producto terminado que va a ser vendido. O no necesariamente terminado, puede ser semiterminado. Entonces solamente estamos en un proceso de la elaboración de un producto. Tercero, establecidos como materiales o suministros que serán consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios, que era lo que se estaba explicando anteriormente, y pues eso va aquí amarrado. Tener reconocido el valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de las operaciones, menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo. Más adelante determinaremos o realizaremos el análisis de cómo identificar el precio de venta. Valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. Entre los inventarios también se incluye los bienes comprados y almacenados. Me perdí digamos. Me perdí ahora. Entre los también se incluyen, acá está. También se incluyen los bienes comprados y almacenados para su venta, entre los que se encuentran, por ejemplo, las mercancías adquiridas por un minorista para la reventa a sus clientes, también los terrenos u otras propiedades de inversión que se tienen para ser vendidos a terceros. Lo que nos traduce esta parte es que independientemente del tamaño de la empresa que nosotros tengamos o en la que estemos trabajando, nosotros debemos reconocer siempre la mercancía que tengamos para la venta, independientemente de la cantidad y del tamaño de la misma. Por eso hoy también nos habla de terrenos. También son inventarios los productos terminados o en curso de fabricación mantenidos por la entidad. Uy, ¿cómo que qué es eso de productos que están en transformación, que no están terminados? Pues sencillamente es reconocer, voy a colocar un ejemplo. Si yo hago los tenis no es que yo corté y ya están listos, no. Debo cortar el cuero, debo cortar la tela que va por dentro para que el tenis sea más, o los tenis sean más suavecitos. Debo tener en cuenta los cordones, debo tener en cuenta la suela, el pegante, si también usamos hilo para pegar por encima la suela. Entonces vamos identificando que hay diferentes etapas. Yo debo reconocer en mi inventario cada una de esas etapas y poder cuantificar
que cuando inicio el primer proceso de pegar la suela con la parte de arriba de los tenis, eso tiene un precio, un valor, y debo reconocerlo como un producto, o más bien como una transformación de la materia prima. Cuando agregue un proceso más, que es ponerle la tela por dentro a los tenis, en ese momento también hay un incremento en el valor de esa materia que está siendo transformada. Cuando le ponemos los cordones, debo reconocer que también hay una modificación en el valor por la transformación de la materia prima. Entonces, debo reconocer en contabilidad, en mi inventario, cada uno de esas etapas en la transformación de mi materia prima a los tenis terminados. Hasta aquí, mis queridos aprendices, ¿tenemos dudas o vamos bien? Mucho silencio, me preocupa. ¿Vamos bien? Sí, profe, pues yo llevo como 10 minutos de clase, pero ahí vamos bien, profe, tranquilo. Listo, vale. Gracias, José Miguel. Entonces, vamos con la siguiente. Dice, instrumentos financieros y cuentas por pagar. Vamos a ver este pequeñito video para hacer la clase un poco más amena. Instrumentos financieros, cuentas por pagar, registros de compras y ventas. Una vez se analizó el tema de los inventarios, se abordará las cuentas comerciales por pagar como instrumentos financieros en el proceso de compras de inventarios, las cuales se presentan de forma desagregada a continuación. De acuerdo a la NIF 7, cuando ésta requiera que la información se suministre por clases de instrumentos financieros, una entidad los agrupará en clases. Profe, yo escucho, pero no veo. Quedó como Información a revelar y que tengan en cuenta las características de dichos instrumentos financieros. Una entidad suministrará información suficiente para permitir la conciliación con las partidas presentadas en las partidas del estado de situación financiera. Se revelan ya sea en el estado de situación financiera o en las notas los importes en libros de cada una de las siguientes categorías definidas en la NIF 9. Activos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados, mostrando por separado los designados como tales en el momento de reconocimiento inicial o posteriormente. Pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados, mostrando por separado los designados como tales en el momento de su reconocimiento inicial o posteriormente. Activos financieros medidos al costo amortizado. Pasivos financieros medidos al costo amortizado. De conformidad con la NIF 9, si la entidad ha designado un pasivo financiero como valor razonable con cambios en resultados y se requiere que presente los efectos de cambios en ese riesgo de crédito del pasivo en otro resultado, revelará el importe del cambio de forma acumulada en el valor razonable del pasivo financiero que es atribuible a cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo. La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero y el importe que la entidad estaría obligada contractualmente a pagar al tenedor de la obligación en el momento del vencimiento. Cualquier transferencia de ganancias o pérdidas acumuladas dentro de patrimonio durante el periodo, incluyendo la razón para estas transferencias. Si un pasivo se da de baja en cuentas durante el periodo, el importe presentado en otro resultado integral que se produjo en el momento de la baja en cuentas. Al igual que en los activos, los pasivos también cuentan con instrumentos financieros definidos como obligaciones que surgen de un contrato, de conformidad con la sección 11 de NIF para pymes. Si bien dentro de los pasivos se tipifican entre otros las obligaciones financieras, las obligaciones fiscales y los beneficios a empleados, sin embargo, en este caso, el tema a tratar es el contrato de cuentas comerciales por pagar. Es importante definir que estas cuentas comerciales por pagar se generan a partir de una compra de inventarios a créditos a un proveedor.
quien puede tratarse de una persona natural o jurídica que se convierten en acreedores comerciales a partir del abastecimiento de los inventarios. Listo. Entonces, vamos a ir desmenuzando poco a poco lo que nos acaban de contar en el video. Y vamos a hablar primero de las políticas contables. Entonces, dentro de las políticas contables, se debe establecer los lineamientos para la medición, reconocimiento y presentación, relevancia de las cuentas comerciales por pagar a proveedores como un instrumento financiero. Profe, el micrófono se desconectó. Ah, sí, tienes toda la razón, José Miguel. Muchas gracias. Dice entonces que dentro de las normas internacionales de contabilidad número 8, se determinan las políticas contables, son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y la presentación de los estados financieros. Un cambio en una estimación contable es un ajuste en el importe en libros de un activo o pasivo. Eso quiere decir que cuando por alguna situación del mercado sucede alguna variación dentro de lo que yo tengo registrado, con las políticas debo hacer el ajuste a ese valor que yo tengo en libros o en el importe del consumo periódico de un activo, que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así como los beneficios futuros esperados de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. Esto sobre todo se utiliza cuando nosotros tenemos obligaciones en moneda extranjera, pues debemos estar reconociendo mes a mes las fluctuaciones o la fluctuación que tiene el dólar. En el mes pasado, en el mes de agosto, el dólar estuvo moviéndose sobre los 4.000 a 4.100 pesos. Ya en este mes de septiembre, terminando septiembre, el dólar ha empezado a moverse dentro de los 4.000 y los 3.910 pesos, que es lo más bajito que ha alcanzado a estar en este mes. Entonces, como hay esa variación en el dólar y nosotros tenemos registrado en nuestros libros, en nuestra contabilidad, nuestras deudas en moneda extranjera, que es el dólar, con la fluctuación que tiene, yo debo estar todos los meses actualizando mi contabilidad diciendo, yo ya no estoy debiendo, supongamos que sean $10.000, yo ya no estoy debiendo 41 millones de pesos. A hoy estaría debiendo 39 millones, como 39.830 más o menos, que es lo que está el dólar. Hoy el dólar está alrededor de los 3.980 y algo de pesos. Entonces, fíjese que ya tendríamos una variación mal contada de alrededor de 700.000 pesos. Entonces, la contabilidad nos pide que a través de las normas internacionales tengamos las políticas que nos permitan realizar esos ajustes en nuestros libros. A esto hace referencia todo este tema de las políticas que debemos tener en cuenta. La aplicación prospectiva de un cambio en una política contable y del reconocimiento del efecto de un cambio en una estimación contable consiste respectivamente en la aplicación de una nueva política contable a las transacciones, otros sucesos y condiciones transcurridos tras las fechas en que se cambió la política. En algún momento, en Colombia, hacia el año inicio de los 2000, finales de 1990,
cuando se creó el euro, y el euro salió siendo una moneda más fuerte que el dólar, se pensó que las deudas en moneda extranjera deberían registrarse en euros. Finalmente esa iniciativa no se dio, pero si hubiese sido el caso, entonces nosotros a través de estas políticas podemos hacer las modificaciones. El reconocimiento del efecto del cambio en las estimaciones contables para el periodo corriente y los periodos futuros afectados por dichos cambios. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les comentaba que cuando teníamos negociaciones en moneda extranjera, nosotros podríamos llegar a un acuerdo con el banco y cerrar la negociación haciendo una proyección de cuánto podría estar valiendo el dólar en 3 meses? Lo que decían los expertos era que este año el dólar no iba a estar por debajo de los 4.000 pesos, sino todo lo contrario, que iba a subir aún más. Entonces, nosotros podríamos haber hecho ese acuerdo con el banco en febrero o marzo, incluso abril, y decir, no, nosotros vamos a pagar la deuda en diciembre, pero como están las proyecciones, nosotros creemos que el dólar puede estar cerrando alrededor de los 4.200 pesos. Y el banco podría haber dicho, sí, listo, está bien, cerremos el negocio, la transacción, y su merced me va a reconocer el pago del dólar a 4.200, independientemente que el dólar esté por encima o esté por debajo. Si nosotros fuéramos a pagar hoy, como empresa, con esa negociación que hicimos por allá en marzo, estaríamos perdiendo dinero, porque nosotros cerramos el dólar a 4.200 pesos y hoy está a 3.983 pesos. Eso quiere decir que estaríamos perdiendo por dólar mal contados alrededor de 210 pesos. Y si su merced multiplica esos 210 pesos por 10.000 dólares, podemos estar hablando de más de 2 millones de pesos de pérdida para la empresa. Que también podría estar pasando exactamente lo mismo para el banco si el efecto hubiese sido contrario. El dólar estuviera por encima de los 4.200. Entonces, a través de ese reconocimiento del efecto del cambio en las estimaciones contables, nosotros podemos hacer esos ajustes. ¿Hasta ahí me hago entender, mis queridos aprendices, o tienen dudas de lo que estoy explicando? Todo claro, profe, hasta el momento, pues. Listo, Cristian, muchas gracias. Profe, una pregunta. Cuénteme, José, Miguel. Su merced hablaba de la fluctuación del dólar cada periodo, o sea que cada empresa tiene que tener una relación de los estados financieros según esa fluctuación, si hay una pérdida o hay una ganancia, cuando hay deudas. Sí, señor. Si su O merced tiene, cuando a la empresa. si su merced tiene deudas en moneda extranjera, todos los meses su merced debe estar reconociendo esa fluctuación como un mayor valor de la deuda o como un menor valor de la deuda, dependiendo de qué, de si el dólar aumenta su valor o se sucede todo lo contrario. El dólar disminuye su valor. Pero sí o sí debe hacer este ajuste, reconocer esa fluctuación todos los meses. Al final de cada mes se tiene en cuenta el valor de la tasa representativa y se realizará el ajuste correspondiente. Y eso pues te dará o una pérdida en la divisa o una utilidad, un ingreso en la divisa. ¿Listo, José Miguel? ¿Me hago entender? Sí, señor. Gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o continuamos? Listo, continuemos. Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de una manera uniforme
para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares. La entidad cambiará una política contable solo si tal cambio se da por que en la NIF hay modificaciones y lleva a que los estados financieros suministren informaciones fiables y más relevantes sobre los efectos en las transacciones que afecten la situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad. De acuerdo con la sección 11 de las normas internacionales de información financiera para pymes, dentro de las elecciones de las políticas contables, se consideran entre los instrumentos financieros de deuda las cuentas de origen comerciales. ¿Y cuáles son esas cuentas de origen comercial? Pues los que se generan a través de la compra de mercancías, o sea, con nuestros proveedores, con pagarés, o sea, cuando yo consigo dinero prestado, préstamos por pagar y préstamos de bancos o terceros. La entidad revelará en el resumen de las políticas contables la base de medición utilizada para instrumentos financieros de cuentas comerciales por pagar a proveedores que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. Y entonces, ¿eso a través de qué se hace? Se hace a través de la medición y el reconocimiento. Entonces, al reconocer inicialmente un pasivo financiero, la entidad lo medirá al precio de la transacción, incluyendo los costos de la transacción. Y cuando hablamos de que se va a medir a través del precio de la transacción, será el costo que... Pero ayer lo nombramos alguna vez. ¿A qué creen ustedes que hace referencia eso? Pues palabras más, palabras menos. A este precio de la transacción, pues se habla del precio histórico, o sea, al momento de la adquisición. Ese es el precio de la transacción, el momento de la adquisición, el momento en que yo adquirí el crédito, ese es el valor que se debe tener en cuenta. Y adicionalmente debemos sumarle los costos de las transacciones. ¿Por qué? Porque allí podemos tener en cuenta, o podemos incluir más bien, los costos financieros. No, es que el banco me cobró una comisión por el estudio. Y se acuerdan que en el ejercicio que ustedes me presentaron muy juiciosamente de las transacciones, ahí teníamos un gasto por el crédito que nos habían dado. Ese gasto del crédito podría también convertirse en un costo dependiendo de cómo se maneje ese dinero. Un acuerdo constituye una transacción de financiación si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales. Por ejemplo, por la venta de bienes sin intereses a una tasa de interés por debajo del mercado. Si el acuerdo constituye una transacción financiera, la entidad medirá el activo financiero o pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar determinado al reconocimiento inicial. ¿Qué dice básicamente este párrafo? Que yo debo reconocer el valor inicial por el que vamos a hacer la transacción, independientemente de si voy a tener unos intereses o no que se van a cobrar. Eso se irá reconociendo en su momento, cuando yo tenga esos intereses, cuando se generen esos intereses, bien sea por la mercancía que yo vendí o por los créditos que yo adquirí. La sección 11 de las normas internacionales financieras para pymes presenta como ejemplo de pasivos financieros los que se generan a partir de los bienes comprados a un proveedor a crédito a corto plazo, reconociendo una cuenta por pagar al importe debido al proveedor, que normalmente es el precio de la factura.
Y pues debe ser, normalmente no, ese debe ser el precio con el que yo registre mi pasivo financiero. Es con la factura, con lo que el proveedor me entregó a mí como soporte de la mercancía que se adquirió. Ese es lo que debemos nosotros reconocer ahí en el momento del pasivo financiero. La entidad solo reconocerá un pasivo financiero generado de una operación de compra con proveedores cuando se hagan efectivas las condiciones contractuales del instrumento financiero. A continuación, se muestra un ejercicio de reconocimiento en las cuentas de instrumentos financieros. Y entonces el ejercicio dice, compramos a crédito inventario para la venta por 10.100.000 más IVA del 19%, menos la retención en la fuente del 2.5. ¿Y quién me dice por qué la retención en la fuente es del 2.5? ¿Quién me ayuda? Porque es por venta de bienes y servicios. Y porque es una persona jurídica, porque me están cobrando IVA. Entonces ya con eso sé que es una persona jurídica o una persona natural obligada a llevar contabilidad. Y entonces con una persona natural obligada a llevar contabilidad se asemeja a una persona jurídica. Entonces por eso la retención del 2.5 y un RTICA del 0.6%. Y que todo eso va a ser una deuda. Entonces, ya todos sabemos que la cuenta grande es el activo, y aquí se reconoce como AC activo, y que nuestra cuenta se va a llamar inventarios para la venta, donde vamos a registrar en el débito o en el debe los 10.100.000, que es el valor de la mercancía. Y recordemos que allí solamente se reconoce ese valor, el IVA no se tiene en cuenta para ser registrado en el inventario. El IVA lo vamos a llevar a una cuenta que se llama IVA descontable, que ya sabemos que hace parte de los pasivos y que va al débito. ¿Por qué va al débito? Porque es un valor que yo después podré descontar cuando esté presentando mi declaración de IVA, bien sea bimestral, cuatrimestral, semestral o anual. Entonces, por eso va al débito. Que también debemos tener en cuenta el registro en el pasivo de la retención en la fuente del 2.5 que yo le voy a hacer a mi proveedor, y la base va a ser única y exclusivamente el valor antes de IVA, o sea, el valor que yo estoy llevando a mi inventario. Que el 2.5% de 10.100.000 son los 252.500, que es lo que llevo al haber, porque la cuenta de retención en la fuente es una cuenta de pasivo y los pasivos se incrementan por el haber. Y también tenemos claro que hay algunas excepciones, como es el caso de la cuenta del IVA descontable, que a pesar de ser de naturaleza débito, hace parte de los pasivos. ¿Cierto, mis queridos aprendices? Que ese tema lo tenemos súper claro, ya de todos los ejercicios que hemos hecho. Sí, señor. Que adicionalmente debemos reconocer que a nuestro proveedor le quitamos el 0.6% del RTICA y que eso se lo debemos enviar, en el caso de Bogotá, a Hacienda Distrital, y que la base van a ser los mismos 10.100.000 y que eso nos va a dar una cuenta de 60.600. Y finalmente, vamos a reconocer en nuestro pasivo la cuenta por pagar a proveedor. ¿Por cuánto? Pues por el valor que sale de la diferencia de coger el inventario, sumarle el IVA y restarle el RTICA y la rete fuente, que nos da 11.705.900. Y por favor, tómense el trabajo de sumarme los débitos y los créditos y me cuentan si les está dando sumas iguales.
¿Listo? ¿Pudieron hacer toda la suma? Al lado y lado les debe estar dando 12.019.000 pesos, tanto en débitos como en créditos. Yo ya lo hice y me está dando. Aquí, en esta segunda transacción que nos están mostrando, nos dice que le estamos dando o abonando un dinero a nuestro proveedor, que en este caso el abono a esa deuda es de 3.511.770, que sale del efectivo, y como está saliendo, tenemos claro, ya sabemos que cuando sale dinero de los activos, sale a través de el haber o el crédito, y que cuando disminuyen los pasivos, lo hacen a través del débito. Esa parte ya la teníamos muy clara, mis queridos aprendices. Aquí solamente es un pequeño repasito de lo que ya hemos hecho. Luego hablamos de la presentación y revelación. Entonces me dice que las entidades que solo tienen instrumentos financieros básicos, como las cuentas por pagar de corto plazo o proveedores, no tendrán ningún pasivo financiero medido al valor razonable. Por lo tanto, en notas a los estados financieros se limitará a detallar la identificación de los proveedores y las facturas de vencimientos y saldos. Fíjense, nótese que en este punto no estábamos hablando de deudas con los bancos, porque normalmente la deuda con los bancos son a mediano y largo plazo. Aquí solamente tenemos deudas a corto plazo, que es las que adquirimos con nuestros proveedores. ¿Dudas, preguntas, inquietudes o sugerencias hasta aquí, mis queridos aprendices? ¿No tenemos? Perfecto. Perfecto. No, profe, gracias. Me encanta que eso esté tan claro como el agua del río Bogotá. Entonces, ahora vamos a hablar del ingreso y terminando el tema de los ingresos, pues dejamos hasta ahí nuestra videoconferencia del día de hoy. ¿Quién se acuerda qué son los ingresos? ¿Quién me ayuda? ¿No? ¿Nadie me ayuda? Profe, son todos los rubros que ingresan a la empresa o el ente comercial por la actividad a la que se dedica. Sí, más o menos. Los ingresos son básicamente el dinero que le entra a la empresa por su objeto social y adicionalmente por intereses o rendimientos financieros. Entonces, en términos de ingreso puede tener diferentes interpretaciones, las cuales coinciden en que generar un incremento patrimonial como consecuencia de incrementos de activos o disminución de pasivos. De conformidad con las normas internacionales de información financiera, es fundamental tener presente en la política contable los siguientes aspectos. Frente a la presentación de los ingresos en los estados financieros. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos que debemos tener en cuenta? Primero, cuando una de las partes de un contrato haya cumplido, una entidad presentará el contrato en el estado de la situación financiera como un activo del contrato o un pasivo del contrato. Segundo, si un cliente paga una contraprestación o una entidad tiene un derecho incondicional a recibir un importe como contraprestación antes de que la entidad transfiera un bien o servicio al cliente. La entidad presentará el contrato como un pasivo del contrato cuando el pago se realice o sea exigible. Tercero, si una entidad realiza el desempeño mediante la transferencia de bienes o servicios al cliente antes de que el cliente pague la contraprestación o antes de que sea exigible el pago, la entidad presentará el contrato como un activo del
contrato, excluyendo de estas partidas los importes presentados como cuentas por cobrar. Y cuarto, una cuenta por cobrar es el derecho incondicional de una entidad a recibir una contraprestación. Como un elemento de los estados financieros, los ingresos constituyen tanto los generados por actividades ordinarias como las actividades extraordinarias. ¿Y cuáles son las actividades ordinarias? Pues es la venta de la mercancía que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las actividades extraordinarias? Puede ser la diferencia a favor en el registro de una deuda en moneda extranjera, los rendimientos financieros que tengamos por el dinero que poseemos en el banco, los rendimientos financieros que nos pueda generar alguna factura que nos esté debiendo un proveedor, los rendimientos financieros que nos pueda generar un crédito que le hayamos hecho a alguno de nuestros empleados, la utilidad que nos pueda generar la venta de algún activo fijo. Entonces, esas son las extraordinarias. Para el tema en estudio, los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso del desarrollo del objeto social principal de la empresa y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos, regalías y alquileres. Entonces, hasta aquí estamos de acuerdo. ¿Tenemos algún inconveniente, mis queridos aprendices, o vamos bien? Listo, asumo que el silencio es porque vamos bien. Entonces, política contable. En el manual de políticas contables correspondiente a los ingresos, las empresas identifica todo aquellos generados por actividades ordinarias, estableciendo los lineamientos para su reconocimiento en las diferentes formas y medios de pago. De igual forma, las políticas contables en torno a los ingresos establecen la presentación de los mismos en los estados financieros, reflejado de forma separada de las operaciones ordinarias que aquellas operaciones extraordinarias, que fue lo que acabé de explicar. Medición, reconocimiento con impuestos y retenciones. La entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable con la contraprestación recibida por recibir, el cual tiene en cuenta el importe de los descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de venta que sean practicados por la entidad. Este primer pedacito, donde me habla de descuentos comerciales, esos descuentos se pueden dar porque yo tengo el precio de venta al público, pero si llega un cliente y me compra al por mayor, pues no va a ser lo mismo que yo le venda una unidad de algo a que le venda 100, 200 o 500 unidades de ese mismo algo. Entonces, por eso estamos hablando de descuentos comerciales. Después hablamos de descuentos por pronto pago. Entonces yo le puedo decir a mi cliente, listo, yo le voy a vender la mercancía y se la dejo en 100 pesos. Y le doy un crédito de 30 o 60 días para que me pague esos 100 pesos. Pero si usted me paga en 15 días, le voy a hacer un descuento del 1% de esos 100 pesos. O sea, me tiene que dar 99 pesos. Ese es un descuento por pronto pago. Cuando hablamos de rebajas por volumen de ventas, pues también hace mucha referencia a los descuentos comerciales, que no es lo mismo que yo le venda una que le venda 500 de muchas. Se incluirá en los ingresos por actividades ordinarias solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad actuando por cuenta propia. Bueno,
Otro, no faltará el que me diga, profe, ¿cuál es la diferencia entre un descuento comercial y entonces una rebaja por volúmenes? Yo también puedo tener este descuento comercial para todo el mundo. Entonces, mi precio de venta de los tenis son de 500.000 pesos, pero si usted me lo paga en efectivo, le puedo hacer un descuento comercial y te los puedo dejar en 450. Esa sería una diferencia entre el descuento comercial y la rebaja por volumen en ventas. ¿Listo, mis queridos aprendices? Entonces, continuemos. No se incluirá en los ingresos por actividades ordinarias los importes recibidos por cuentas de terceros ni el impuesto sobre las ventas. Fíjese que aquí ya me habla del tema de impuestos y que los impuestos por ningún lado, por ningún concepto, por ningún motivo, se puede reconocer como un ingreso, porque no es un dinero mío, es un dinero que yo le estoy recaudando, bien sea a la DIAN o bien sea a la entidad de Hacienda de los municipios. Entonces, la entidad reconocerá ingresos por actividades ordinarias procedentes de la venta de inventarios cuando se cumpla alguno de los requisitos o alguna de las condiciones, que son 5 y que vamos a enumerar a continuación. La primera, la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas derivados de la propiedad de los bienes. Y aquí también tenemos que hablar de los servicios, no solamente de bienes. Segundo, la entidad no conserva ninguna restricción sobre la propiedad y el control de los bienes o servicios vendidos. O sea que nosotros ya no podemos hacer absolutamente nada con ese bien. Tercero, el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueden medirse con fiabilidad. ¿Por qué se pueden medir con fiabilidad? Pues porque sencillamente hay una factura y con esa factura nos da la fiabilidad, la confianza, la certeza de que es así. Cuarto, sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados con la transacción. Y aquí habla que sea probable porque pues yo le puedo vender los tenis a mi cliente, pero pues si mi cliente se quiebra y no se le da la buena voluntad de pagarme, pues no voy a recibir los beneficios. Quinto, los costos incurridos o por incurrir en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad. ¿Y por qué se pueden medir con fiabilidad? Porque si yo estoy vendiendo tenis, yo debo tener la factura de los tenis que compré, porque lo que yo hago es comprar o vender. O si yo lo que hago es transformar la materia prima para tener un producto terminado, pues voy a tener las facturas del hilo, del caucho, del cuero, de la tela que yo utilizo para poder transformar esa materia prima en unos tenis. El impuesto al valor agregado, que es el famoso IVA, generado en las operaciones de venta en actividades ordinarias, se medirá sobre la base del precio de venta aceptado por el cliente a la tarifa establecida por la norma fiscal vigente. Entonces, pues sobre esa tarifa que lleguemos al acuerdo con el cliente, pues sencillamente le vamos a aplicar el 19%, que es la tarifa general del IVA hoy en día. En cuanto a los anticipos por retenciones en la fuente sobre el impuesto a la renta, a las ventas y a la industria y comercio, que aplique o aplicará el cliente de acuerdo con su condición fiscal, se medirá de forma independiente sobre la base establecida para la norma fiscal. En el caso de Colombia, la base para la aplicación del IVA va a ser la misma que la base para la aplicación de la retención en la fuente y del ICA. A continuación, se muestra un ejercicio de reconocimiento de los ingresos por actividades ordinarias. Entonces, primero, vende inventario de contado por un valor de 12.900.000 pesos, incluido el IVA del 19%, menos la retención en la fuente, menos el RETE ICA,
y me dice que el 60% de gastos de venta. Entonces, aquí tenemos todo el asiento contable. Aquí por temas de metodología y de explicación, no arrancamos con lo que normalmente se debe hacer y es registrando primero los débitos. Entonces, aquí tenemos una excepción y es por el tema metodológico. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es registrar la venta. ¿Y la venta por cuánto es? Por 10.840.336. Pero, profe, ¿de dónde sale eso si arriba nos estaban diciendo que eran 12.900.000? Sí, tienen toda la razón, mis queridos aprendices, pero tengan en cuenta que ahí dice IVA incluido. O sea, lo que debo sacar o debo hallar el valor antes de IVA. Entonces, mi venta es de 10 millones. Ahora, ¿cómo saco eso? ¿Quién sabe cómo se saca ese porcentaje? ¿Cómo hago para hallar el valor antes de IVA? ¿Quién sabe sacar ese porcentaje? ¿Quién me ayuda? ¿No? Profe, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo hago para hallar la base antes de IVA cuando me están diciendo que son 12.900.000 incluido IVA? ¿Alguien sabe? ¿El 19% de 12 millones? No, señor. Porque entonces yo estaría ¿No? sacándole el 19% de más a los 12.900. No, o sea, hacer la diferencia. Sí, José Miguel, ¿y Pero, cómo saca la diferencia? Sería los 12.900.000 y menos el 19%. No, señora, si usted hace eso, no le da. Entonces, la Profe, forma... buenas noches. Dividido entre 1.19. ¡Uy, muy bien, Jader! Excelente. Entonces, su merced coge 12.900.000 y lo divide en 1.19 y de esa forma usted está hallando la base del impuesto, que son los 10.840.336. Si su merced coge la calculadora y a los 10.840.336 lo multiplica por el 19%, le va a dar 2.059.664. Y cuando usted suma 10.840.336 más 2.059.664, le va a dar 12.900.000. Y mis queridos aprendices, mucho cuidado porque esto es matemática básica. Suma, resta, multiplicación y división. Entonces, ya después de haber tenido en cuenta mi ingreso y mi IVA generado, pues tengo en cuenta las retenciones que me practica mi cliente, que por lo que podemos concluir es una persona jurídica o una persona natural obligada a llevar contabilidad y por consiguiente se asemeja a una persona jurídica. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? ¿Quién me dice? ¿Quién sabe por qué llegamos a esa conclusión? porque está cobrando el IVA. No, señora. Esa no es la razón, Wendy, y me explico. Si yo soy una empresa jurídica, debo sí o sí cobrar IVA, independiente que le venda a una empresa jurídica o a una persona natural. Entonces, esa no es la respuesta, Wendy. La respuesta correcta es que sé que le estoy vendiendo a una empresa, a una persona jurídica o a una persona natural obligada a llevar contabilidad que se asemeja a la persona jurídica, es porque me están realizando retención en la fuente. La retención. Sí, señora Wendy. Ahí es cuando nos damos cuenta que le estamos vendiendo a una persona jurídica. Entonces, ya sabemos que la base son los 10.840.336 y si lo multiplico por el 2.5 me va a dar 271.008 pesos y si multiplico esa misma base por el 0.6% me va a dar 65.000 pesos. Y por último, pues voy a crear mi cuenta
por cobrar a clientes. ¿Y quién me dice por qué están dos veces la cuenta clientes, y una al débito y la otra al crédito? ¿Quién me dice por qué está así? Porque está en crédito, también nos están debiendo esa cuenta. Esa es una parte. Y la otra parte, Paola. Está aquí al débito porque nos la están debiendo. ¿Y la otra parte por qué? Porque es algo que nos va a ingresar, pero pues todavía no lo tenemos y igual va a salir el inventario, digamos. No, señora. No, ahí sí estás equivocada. ¿Y por qué estás equivocada? Porque hasta aquí estos tres registros me estaría dando lo de estos dos. La cuenta clientes por cobrar vuelve a aparecer al crédito o al haber, aquí está el haber, porque sencillamente está desapareciendo esa cuenta. ¿Y por qué está desapareciendo? Porque me la están pagando. Está entrando a efectivo o equivalente al efectivo. Por eso aparece dos veces la cuenta por cobrar a clientes, una en el debe y la otra en el haber. Y finalmente vamos a llevar a la cuenta de gastos de venta, que eso no sería gasto de venta, sino costo de venta, acá hay un error. Es costo de venta, ¿por qué el costo de venta? Porque es el dinero que yo invertí para comprar esta mercancía y venderla en 10 millones. Yo la compré en 6.504.202. Y como tengo reconocida mi cuenta en el costo, debo reconocer que mi inventario va a disminuir en la misma proporción. Entonces, mis queridos aprendices, ¿está claro el ejercicio? ¿Tenemos dudas? ¿Está claro por qué está dos veces la cuenta por cobrar a clientes? ¿Qué dicen mis queridos aprendices? ¿Sí está claro? Sí, profe, está claro. Listo. Entonces, hasta aquí llegamos. Espero que la otra semana el profe nos pueda acompañar para aclarar las dudas, y entonces vamos a continuar con nuestros temas. Les deseo a todos un excelente fin de semana, que puedan descansar. Los que están debiendo alguna temática en alguna de las áreas, los invito a que hagan un esfuercito más y se pongan al día. Un fuerte abrazo y un excelente fin de semana, mis queridos aprendices. Que descansen mucho. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, profe. Feliz noche para todos. Feliz noche, que descansen.